Segunda lección de Teología de las Misiones. Oremos todos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos a dar inicio a la segunda lección de Teología de las Misiones, o lo que es lo mismo, la asignatura de Misionología. Estamos en el marco introductorio de la misión a la luz de la teología fundamental. Estamos hablando a manera de introducción, porque en la lección anterior les comentaba que vamos a dar inicio, después de esta vasta introducción, porque es grande, después de esta vasta introducción, pues vamos a empezar a estudiar el libro de misionología que les mencioné en la clase anterior, porque es precioso. Hagamos entonces, a la luz de la teología fundamental, nuevamente, un pórtico, una introducción, ¿verdad? Porque más que ofrecer un tratado completo de la misionología, aunque se han reducido las dimensiones que les presentemos de la misionología, vamos a intentar captar la dimensión que nos parece que puede ser un poco la justificación y la perspectiva de la misión o de la misionología, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la perspectiva? Visto esto, como les digo, a la luz de la teología fundamental. Recordemos que la teología fundamental abarca todas las ciencias religiosas, principalmente en la parte teórica, en la teología fundamental y en la teología práctica también. Porque la teología práctica, como la teología moral, es una asignatura que induce, que es normativa, que guía. Entonces también vamos a pensar que en la teología fundamental podría tener un lugar privilegiado la misionología para comprender mejor pues este carácter misionero que tiene la iglesia, y por sobre todas las cosas para vincular una vinculación ideal con todo el amplio universo de la ciencia teológica. Entonces vamos a hacer una integración de un análisis exegético de toda la teología para aterrizar en la misionología, que, como les decía, como la teología moral, es una ciencia normativa. Hay que decir entonces, en líneas de las orientaciones más difundidas entre los estudiosos de la misionología, los estudiosos contemporáneos, consideramos entonces la teología fundamental como la ciencia llamada a la profundización de la revelación, en primer lugar, a partir de la misma revelación, de la revelación de Cristo, la revelación de Dios a través de Cristo, porque recuerden que toda la Sagrada Escritura es cristocéntrica, es Cristo el revelador del Padre. Acuérdense que la palabra se hizo carne en el momento preciso, pero ya la palabra estaba hablando, incluso en el Antiguo Testamento.
Dios mismo estaba hablando. ¿Y quién hablaba? Porque muchos se refieren en el Antiguo Testamento a que Yahvé, el Dios Padre, es el que hablaba. Fíjense que no. Recordemos que la Trinidad ha existido desde siempre y para siempre. Y la voz de la Santísima Trinidad es Cristo Jesús. No perdamos de perspectiva eso. La voz de la Santísima Trinidad es Cristo. Recordemos incluso el Génesis. En la creación del universo, dice Dios, hagamos. Quiere decir que no estaba Dios Padre solito, sino que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba la familia trinitaria actuando, ¿verdad? A extra de la Santísima Trinidad, por supuesto, para crear. Entonces, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Quién pronunció esa palabra? ¿La pronunció el Padre o la pronunció el Hijo? Les dejo ese reto, ¿verdad? ¿Quién pronunció la palabra de la creación del universo? Hágase la luz, que exista el cielo, que exista la estrella, que existan las estrellas, que exista la luz, que exista todo lo que existe, incluso la naturaleza visible. ¿Quién creen ustedes que pronunció esa palabra divina? Jesucristo, porque dice el prólogo de San Juan que por él se hicieron todas las cosas y nada se hizo sin él. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese prólogo de San Juan es hermoso, no lo olviden también. Cuando hagan referencia pues de toda esta labor revelativa o la misma revelación que hace Dios a través de Cristo. Y por lo tanto, esto justifica la credibilidad de ese acontecimiento, el acontecimiento de Cristo, que está desde siempre y para siempre en el seno de la Santísima Trinidad, no lo olviden, pero que se sacramentalizó en Cristo Jesús. Que se hizo cosa sagrada. La palabra sacramento, eso significa. El sacramento significa cosa sagrada. Entonces, a través de Cristo se sacramentalizó toda la revelación y toda la misión. Recuerden que Cristo vino a cumplir una misión. Entonces, este acontecimiento se sigue sacramentalizando, el acontecimiento de Dios, la autorrevelación de Dios, la manifestación de Dios, y eso incluye su glorificación, eso incluye nuestra redención, por eso es la revelación del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por amor nos creó, por amor nos redimió, por Cristo se sacramentalizó, y por lo tanto es importante que este acontecimiento de la revelación, a la luz de la teología fundamental, se sigue sacramentalizando a lo largo de todos los siglos de la Iglesia, de toda la historia de la Iglesia, de toda la historia de la salvación, que tiene la pretensión de ser la única que Él quiso, ¿verdad? La única revelación que Él quiso hacer en su Hijo Jesucristo. Entonces, considerando nosotros como la autocomunicación salvífica de Dios en Jesucristo, consideremos eso. Entonces, significa que, en definitiva, y escatológicamente, y por lo tanto destinado a todos los hombres desde el momento en que el Padre quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según lo dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2. Esto significa que la misión es la autocomunicación salvífica. Significa que primero se da a revelar quién es Él y cuál es el objetivo principal de la autorrevelación de Dios, la glorificación, como les decía anteriormente, pero también la salvación, ¿verdad? Por eso habla de que la revelación es la autocomunicación salvífica de Dios
en Jesucristo para todo el género humano. Por eso dice San Pablo, pues, que Dios quiere que todos los hombres se salven y el conocimiento de la verdad. La ciencia, la misionología como ciencia, que con un método específico intenta estudiar la teología de la misión y la problemática relacionada con la misión, esto no forma en realidad parte propiamente del corazón de la teología fundamental. Más bien tiene que colocarse entre las numerosas temáticas de frontera que caracterizan a la especialización, digámoslo así, en un segundo término, ¿verdad? Entonces, esto significa que nosotros tenemos que ver el tema de la misión que afecta hoy a la sensibilidad de todos los que coinciden de forma bastante divergente la exclusividad del papel salvífico de Cristo y especialmente la sacramentación salvífica de la Iglesia. Esto significa, este párrafo significa que nosotros tenemos que tener claro que la sacramentalización salvífica de Cristo a través de la Iglesia no ha caminado ciertamente sin ninguna dificultad, porque ha tenido afectaciones, incluso no dudamos en calificar estas situaciones que ha pasado la misionología a través de la historia como una situación chocante para unos que se denominan tal vez sensibles a concebir con bastante divergencia la exclusividad del papel salvífico de Cristo y de la sacramentalización salvífica de la Iglesia. No sé si me entienden, pero lo voy a explicar con otras palabras. Y es que resulta que la única salvación para el género humano viene de Cristo. Y ahí es donde está el problema de la situación que ha venido a traer infinidad de contestatarios, infinidad de dificultades y dificultades también para los, entre comillas, los llamados sensibles, no, ¿cómo les diría yo? No aceptan, porque divergen, o sea, rechazan la exclusividad salvífica de Cristo. ¿Recuerdan aquel axioma que lo hemos dicho en algunas asignaturas? Fuera de la iglesia no hay salvación. Que la salvación del género humano viene de Cristo y de la iglesia. Claro, las otras religiones, incluidas también las sectas protestantes, ceden esta gran verdad que es de contenido meramente teológico, ceden a esta gran verdad por ganar, diría yo, más adeptos, o porque, por ejemplo, el islamismo se creen que son la única y verdadera religión. Por eso los fanáticos islamistas andan matando a la gente así fríamente, degollándolos, quemándolos, crucificándolos, colgando sus cabezas en los parques de las grandes ciudades islámicas, porque divergen, quiere decir rechazan la exclusividad salvífica de Cristo. Rechazan también especialmente la sacramentalidad salvífica de Cristo a través de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación, ya decíamos que incluso está contenida este axioma en el Concilio Vaticano II.
valdría la pena que lo busquen. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II sobre este axioma de que fuera de la iglesia no hay salvación? Si no lo logra encontrar, avísenmelo porque yo tengo más facilidad de encontrarlo en el Concilio Vaticano II y se los mandaré, porque es interesante renovar todos estos conocimientos. En este sentido, de esta problemática de la negación o los pensamientos divergentes que rechazan la exclusividad salvífica de Cristo, han surgido nuevas situaciones y nuevos problemas. Hasta hace poco tiempo todos estaban fundamentalmente de acuerdo en la exégesis del mandamiento misionero de Cristo. Incluso los católicos, todos estábamos de acuerdo que hay un mandato misionero que nos da Jesucristo a todos los miembros de la iglesia. Y las diferencias antes se reducían a una concepción diversificada, si ustedes quieren, en relación con el fin primario y los diversos fines secundarios de la actividad misionera, o bien respecto a la metodología de aproximación o de acercamiento a las otras culturas, a las otras religiones, que estarían pues estas religiones destinadas a sufrir una conversión, entre comillas, que las transformara de manera profunda. Entonces había una concepción diferente de cómo debía ser la misión. Porque decían ¿cómo decirle yo? Las divergencias, decían los que pensaban distinto, que la misión de la iglesia era meramente una imposición que hacía sufrir a esas nuevas culturas porque se les exigía una profunda transformación. Pero desen en cuenta ustedes, ya hablábamos también de la primera evangelización de América Latina sucedida en tiempo de la conquista española, que a la par de la conquista vinieron muchos misioneros. Entonces había un pensamiento equivocado de que la fe en una nueva cultura causaba mucho sufrimiento porque se tenía que transformar la cultura. Pero yo creo que es un concepto totalmente equivocado, porque ya reflexionamos. Lo que pasa es que la gente no lee y se deja llevar por las leyendas negras, por ejemplo, que dicen que existen en la iglesia. Y una leyenda negra es la primera evangelización de América Latina. Creen que la iglesia vino a matar a los que no creyeran en Jesucristo, y eso es falso. Más bien la iglesia, rica en humanidad, vino a defender a las culturas autóctonas para que no fueran destruidas por los españoles, los conquistadores. La iglesia incluso fue mártir en tiempos de la colonización, porque la iglesia más bien ayudaba a llevar los sufrimientos de las tribus autóctonas, porque fueron exigidas pues cambiar la cultura, incluso el idioma lo vinieron a imponer el español. Pero en la cuestión de la fe no puede tener comparación ninguna, incluso hasta el cambio del idioma, pues no se puede comparar. La salvación de Cristo no tiene comparación con nada del mundo. Entonces, cuando casualmente aparece algún grupo étnico o incluso algún continente cuyos pueblos no han oído hablar de Cristo, no se vacila ni un momento en lanzarse a la aventura de la evangelización. Una evangelización marcada en los tiempos pasados, a menudo gloriosamente, por el derramamiento de la sangre martirial.
Entonces ahí vemos nosotros que cuando surgía una oportunidad para evangelizar a un pueblo que no conocía a Cristo, la iglesia se lanzaba, incluso exponiendo su vida, hasta dar la vida de una manera martirizada. Entonces, el cuadro teórico es muy simple y se refiere sine glosa en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, del versículo 10 al 20. ¿Cuál es el contenido de esa perícopa del Evangelio de San Mateo 28? Del 10 al 20 es el mandato de Cristo a los apóstoles. Vayan por todo el mundo. O sea, el envío misionero que hace Cristo a los apóstoles. Y con los apóstoles a toda la iglesia de todos los tiempos para ir a todos los lugares, a todos los rincones del mundo. Entonces, en los últimos decenios, en los últimos 10, 20, 30 años, hemos asistido tanto entre los católicos como entre los protestantes a una reanudación de los estudios teológicos, especialmente al tema en el id y evangelizar a todos los pueblos, que se refiere a nuestro tema de la misión, ¿verdad? Entonces, hemos visto un resurgir en nuestro tiempo, a pesar o más bien por las nuevas realidades que hemos estado viviendo nosotros en los últimos 50 años, posterior al Concilio Vaticano II, donde han surgido los diferentes problemas, pues darle solución. ¿Cómo ha dado solución la Iglesia? Con un resurgir de el estudio teológico, el deseo que tiene el pueblo de Dios de estudiar la teología, específicamente de estudiar la misión, porque la misión es responsabilidad de todos. Por otro lado, nos hemos encontrado ante una sucesión rápida de diversas interpretaciones sobre los más graves temas teológicos que hasta hace poco se consideraban ya como definitivos y pacíficamente adquiridos y aceptados. Se ha creado una precomprensión nueva, positiva, optimista sobre el papel salvífico de las otras religiones, que parecía querer sepultar para siempre la validez del mandato misionero de Jesucristo y de la exclusividad de Cristo en su obra redentora. Esto significa entonces que había una preconcepción mal entendida, dijéramos así, una preconcepción nueva, si ustedes quieren, positiva y optimista, que le aplica, miren ustedes qué sutiles, aplican un cierto papel salvífico a las otras religiones. Y el Concilio Vaticano II también habla de eso. ¿Por qué? Porque incluso en el diálogo ecuménico y el diálogo con las otras religiones, la iglesia tiene que ser muy sabia para poder abrirse, conocer la realidad de las otras religiones y las otras culturas, pero también pedir que conozcan también la nuestra. No solo ir a escuchar, sino también que nos escuchen. Porque dice el Concilio Vaticano II, miren lo que dice, más o menos en palabras mías, porque no lo tengo a mano. Ciertamente, dice el concilio, que algunas religiones tienen algunos destellos de verdad, por eso hay que considerarlas, pero tampoco para sepultar de una vez para siempre, pues, la validez del mandato misionero de Jesucristo y la validez y exclusividad que tiene la redención del género humano por Cristo y por la sacramentalización de esa salvación
a través de la iglesia. ¿Por qué sacramentalización? Porque a través de los sacramentos es donde se va a salvar el mundo entero. No hay otro camino. El camino ordinario que ha puesto Dios es que vayamos por todo el mundo, anunciemos la salvación. El que se bautice se salvará, él mismo lo dice, y el que no se bautice no se salvará. Pero alguien puede preguntar, ¿y entonces cómo se salvarán la gente que está fuera de la iglesia? ¿Cómo será eso? ¿Se salvarán? ¿No se salvarán? Yo en primer lugar les diría, el que está fuera de la iglesia no se salva. Esa es una doctrina ya definida por el Concilio Vaticano II. Que esto puede crear un círculo de discusión, sí se puede crear, pero la iglesia tiene la respuesta. La vez pasada preguntaba a alguien, ¿y cómo será entonces que, por ejemplo, los chinos, los budistas, toda esa gente que tiene estas religiones no se salvan? En principio no se salvan. Esa es una verdad que tenemos que tenerla clara, por eso tenemos que orar mucho por las misiones y para que los que no conocen a Cristo lleguen a conocerlo de alguna manera para que se salven. Entonces, no se salva nadie que no sea católico. Por ejemplo, los japoneses, los chinos, que tienen otras religiones, en principio no se salvan. Pero por supuesto que Dios es rico en misericordia, por supuesto, y como la iglesia aún no ha llegado a todos los rincones de la tierra, Él puede salvar al que Él quiera a través de los medios que Él quiera. Y también decía el Vaticano II, con esto de las otras religiones que tienen algunos destellos de verdad, dice el concilio que esos destellos de verdad que están rodeados de muchos errores, pueden ser la oportunidad para la conversión, pues, y el reconocimiento de Cristo como único Salvador del universo entero, de toda la humanidad. Entonces, por lo tanto, tenemos que reafirmar nosotros, decía ya en el trabajo misionero de la iglesia, en el trabajo ecuménico, que es también parte de la evangelización, y en el diálogo con las otras religiones, de alguna manera acercarse a ellos a través de las cosas que se asemejan a nosotros, esos destellos de verdad que tienen, e ir dilucidando pues todos los errores que las otras religiones tienen contra Dios, contra la fe, contra Jesucristo. Se ha llegado incluso a presentar la propuesta de una moratoria, una pausa o una suspensión de la actividad misionera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las confesiones protestantes que han ofrecido también algún tipo de compromiso misionero, sin embargo, pues atacan, ¿verdad?, la misión de la iglesia. Porque la iglesia se tira al mundo, los protestantes ya se están tirando al mundo. Nosotros vemos protestantes ya en Europa que no habían, o en la China hay muchos protestantes que incluso están siendo martirizados también, porque en la China ahorita hay una persecución mortal en contra de los cristianos. Entonces, en ese sentido, pues los protestantes tienen un mérito a nuestros ojos, de que andan evangelizando, de alguna manera andan dando a conocer a Jesucristo, que eso podría ser esos destellos de verdad que andan dando, rodeado de muchos errores, porque los errores son los que hacen daño. Otros están vaciando de contenido dogmático la misión y han reducido el papel de la misión a una simple presencia entre los otros, como un servicio social. Se trata de los que se proponen atestiguar su propia solidaridad con los que son distintos,
no tanto por el credo teológico que confiesan, sino más bien por su situación de subdesarrollo económico, necesidades de hambre, hay mucha hambre en el mundo, eh, hay mucha limitación en los accesos a los servicios básicos que tienen muchos países pobrísimos, esos medios y esos servicios que ofrece la tecnología moderna, porque incluso para abastecer agua, la tecnología moderna es una cosa increíble. En un ratito se le puede llevar agua a esos lugares más marginados de los desiertos y de la África y de la India, que son los lugares más pobres del mundo. Pero eso no es la misión de la iglesia. Fíjense, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, una gran misionera, modelo de misiones. Pero a la par de llevar el consuelo y la ayuda económica, aunque sea pobre, llevar alimento al que no tiene hambre, ella nunca se desligó porque puso en primer lugar la evangelización, la predicación de Cristo como Rey del universo, como Salvador del mundo entero. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos que estar claros que misión de la iglesia es una misión integral que tiene que llevar el Evangelio de Jesucristo y tiene que llevar, tiene que darle voz a los que no tienen voz, a los más pobres. Debe consolar a los que sufren, debe actuar en síntesis con la obra de misericordia, porque ese fue el gran problema del joven rico, que cumplía todos los mandamientos pero no hizo misión. Misión integral, ayudar al hombre completo y a todos los hombres en la posibilidad en su alma y en su cuerpo, porque el cuerpo también tiene su dignidad a los ojos de Dios. Entonces, el alma, alimentar el alma con la palabra, con la conversión, con los valores morales, pero también llevar la ayuda social. Pues es un poco el magisterio social de la iglesia, que también es criticado, pero la iglesia, que es experta en humanismo, no se equivoca, nunca se ha equivocado. Muy bien, por otra parte, hemos asistido también a una recuperación que no está privada de muchos debates. Hemos recuperado una animación misionera. Esa animación misionera abierta a nuevas fronteras para, en primer lugar, no las primeras, sino las congregaciones típicamente misioneras, las congregaciones de sacerdotes religiosos y religiosas, y también aquellas otras congregaciones o grupos religiosos o laicales en la que la misión, entendida como misión adyente y en tierra geográficamente lejana, constituye pues solo un elemento más del carisma fundamental de la misionología a la luz de la teología fundamental. Se ha producido también en estos últimos tiempos una interesante renovación, ya dijimos, de los estudios, una multiplicación de los análisis que han aclarado definitivamente la procedencia teológica de la misión, así como la espiritualidad específica que debe tener el misionero, así también la metodología de aproximación a los destinatarios, o sea, la manera de cómo llegarles. La espiritualidad, el estudio teológico de la misión, todos estos elementos, pues, es una rica renovación en los estudios teológicos que han tenido los misioneros y también todos los cristianos.
porque en este ámbito debemos incluirnos todos nosotros que estamos estudiando la misión a la luz de la teología fundamental, porque estamos conociendo a profundidad, de una manera según Dios, qué es la misión, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo debemos llegarle a los destinatarios, pero en primer lugar, cómo debe ser nuestra espiritualidad. Se han multiplicado en las universidades teológicas las monografías, fruto de investigaciones teóricas y de experiencias prácticas de estos trabajos en el terreno de la misión. Y que, focalizan, digámoslo así, estos polos de interés que ha tenido la misión y la misma evangelización, por ejemplo, desde el querigma de la evangelización hasta la didascalia y la coinonía. Ya sabemos todas estas palabras, si no las entienden, búsquenlas porque yo se las mandé. Y desde la coinonía, desde el querigma y la evangelización hasta la didascalia y la coinonía, o sea, desde el querigma, el anuncio que hemos hecho siempre, partiendo de la catequesis apostólica, que es la didascalia, y también desde la diaconía, desde el testimonio hasta la encarnación, inculturación del evangelio y la evangelización de las culturas. Entonces, desde la diaconía significa desde nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra espiritualidad, nuestra formación, llegar a encarnar el evangelio en las culturas, evangelizar las culturas, inculturar el evangelio. Entonces, esta vivacidad que ha tenido la investigación teológica sobre las misiones ha causado más bien alguna cierta desorientación en algunos estudiosos, teólogos o teóricos, pero también cierto gozo. Yo creo que el cierto gozo es para los que estamos con la convicción de que no hay que ser teórico, sino práctico. Hay cierto gozo y mucho optimismo frente a ese impulso de la nueva disponibilidad que tienen muchos cristianos, muchos consagrados y consagradas, sacerdotes y religiosos y religiosas. Algunos constituyen de buen grado el término misión por el de evangelización. Repito, algunos sustituir el término misión por evangelización. Pero la historia de su utilización puede decirnos que el término misión, a veces también con el significado profano para indicar un oficio de representación como las misiones diplomáticas, eso nada tiene que ver, porque más bien la misión en lenguaje teológico hace referencia más bien al primer anuncio querigmático y a la misma evangelización. Y se utiliza particularmente para indicar el envío por parte de Dios, ese envío adyente. La palabra adyente significa a todas las gentes, ¿verdad? Entonces, ese envío por parte de Dios, un envío adyente, con la tarea de llevar su mensaje, dirigido este mensaje a la conversión y a la fundación de la iglesia. Me refiero a la fundación en aquellos lugares de misión, la fundación de la iglesia, una iglesia sacramental que estamos hablando, ¿verdad? Para que llegue a todos la redención. Y esto lo señala el documento adyente del Vaticano II en el número 6. Entonces, el término evangelización, con un sentido solamente religioso cristiano, usado especialmente desde la segunda mitad del siglo pasado, del Vaticano II, sirve para indicar
el contenido mismo de la misión. O sea, vos vas a hacer misión para evangelizar, eso significa, ¿no? El anuncio de la buena nueva a todos los hombres, especialmente a los no cristianos y a los que no están cristianizados. Lo dice el Papa San Juan Pablo II en Evangelii Nuntiandi, número 52 al 56. Y también indica particularmente la palabra evangelización, como para ir, la palabra misión para ir a evangelizar, también indica particularmente la misión, el trabajo de catequesis y el trabajo de formación cristiana permanente, o sea, es una evangelización permanente, incluida la catequesis, porque la formación tiene que ser bien consistente y perseverante, ¿no? Que esta formación cristiana, catequética y evangelizadora abarque tanto el anuncio de la salvación, el querigma de esa salvación escatológica, pero también la proclamación de los derechos del hombre, o sea, una escatología de el hoy. Entonces, fíjense que qué bonito, pues, como la misión se define como el sentido que tiene propiamente la palabra misión. La misión es para evangelizar, para dar el primer anuncio, para incitar a la conversión, para los cristianos, para los no cristianos, perdón, y para los que están descristianizados, por ejemplo, Europa, dice el Papa. Y también incluir la formación permanente, la catequesis. Pero no solamente eso, porque la formación de la iglesia para todos los hombres del mundo es integral, del alma y del cuerpo. Entonces, a la par de la proclamación de la salvación escatológica, del futuro, cuando nos muramos, pues también la salvación del aquí y el ahora. Por eso habla de la proclamación de los derechos del hombre, la libertad, la dignidad en primer lugar, la dignidad humana, que es la que está más pisoteada hoy por hoy en todo el mundo. La dignidad humana totalmente pisoteada. Eso lo menciona el Papa en Evangelii Nuntiandi, y hay un montón de números, aquí lo pueden ver ustedes. Evangelii Nuntiandi, donde hace referencia a que la misión es para eso. La misión de agente es para eso. Para hacer toda una estructura y formar la iglesia, y que esa iglesia camine y crezca con el tiempo. Esa es la idea. Evangelii Nuntiandi 22, 23, 26, 27, 29, 33, 53, 54. Miren cuántos números nos pone que nosotros podemos confrontar para que veamos esta gran verdad que ya la iglesia lo ha dicho. Entonces, la primera respuesta bastante válida para nosotros a esta cuestión que consideramos central en el contexto de este debate actual de la misión, tendría que ser, la primera respuesta nuestra tendría que ser: misión sí, misión no. Nos viene de la misma escritura, interpretada evidentemente según las exigencias, las observaciones y las conquistas de la exégesis contemporánea. Pero también nos enseña mucho la práctica ininterrumpida de la iglesia en la misión. Su presencia en el siglo XX es precisamente la voz de los siglos, de la experiencia de 20 siglos, en favor de una única hermenéutica del mandato misionero de Jesucristo. Ya saben qué significa la palabra hermenéutica, ¿no? La aplicación del Evangelio para aquí y ahora. Esa es la hermenéutica en resumen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que con toda la experiencia vasta que tiene en la misión, 20 siglos de historia de la salvación, 20 siglos y más allá, porque hay que contar para atrás desde Abraham, significa que tenemos que entender para el aquí y el ahora cómo debemos hacer vida el mandato misionero de Jesucristo. Esa es la palabra de la hermenéutica.
Y ya para finalizar, pues después del Concilio Vaticano II, todita la reflexión sobre la misión tiene que tener un punto de partida y un punto de referencia constante en lo que se dice de la Iglesia y de su relación irrompible y vital con la misión del Hijo de Dios y con la misión del Espíritu Santo. Estas misiones queridas por aquella fuente de amor que es la caridad del Padre, dice la Lumen Gentium número 1 y lo dice el decreto adyente número 2. Hasta aquí nuestra clase. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.